Capítulo 3, párrafo 2, libro 2. Dice Santa Gertrudis: ocupada ese día en recordar todo lo anterior, y puesta de rodillas al atardecer, me inclinaba para hacer oración antes de acostarme. De repente me vino a la memoria aquel lugar evangélico: el que me ama guardará mi palabra, mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada en él. Al punto mi corazón de barro sintió su venida, y sentí tu presencia, Señor. Ay, ojalá 1000 veces, ojalá pudiera pasar por mi cabeza todo un mar convertido en sangre, que inundara esta sentina de extrema vileza, que tú, de inconmensurable dignidad, elegiste para morar en ella. Que mi corazón arrancado de mi pecho sea arrojado a pedazos en carbones encendidos para ser purificado y consumido en el crisol de su escoria. ¿Pueda ofrecerte una morada sino del todo digna? Sí, menos indigna. Porque desde aquel instante te entregaste a mí, oh Señor, unas veces más benigno, otras más severo, según lo requería la enmienda o negligencia de mi vida. He de confesar con sinceridad que la diligentísima enmienda a la que alguna vez llegué, aunque por un momento, aunque se prolongase toda mi vida, jamás hubiera merecido una manifestación tuya, aunque severa, que nunca recibí por los múltiples crímenes, y oh dolor, por tan graves pecados. Tu gran ternura me lleva a pensar con frecuencia que te muestras más turbado que airado por mis pecados, y das paso a la virtud de tu paciencia, para soportar con más magnanimidad mis faltas que la que tuviste en tu vida mortal con el traidor de Judas. Comentario. Bueno, es una apertura del corazón de Santa Gertrudis a nuestro Señor, y pues de paso a nosotros, para nosotros entender más ese corazón amante y morada de nuestro Señor Jesucristo. Y ella se reconoce primero que todo indigna, pero reconoce que la dignidad que tiene ella al tener a Jesús nuestro Señor como habitante de su corazón proviene no de ella, sino de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que la limpia y la purifica de toda, como dice ella, maldad y, bueno, extrema vileza, porque todo pecado es vil extremamente. Todo pecado, claro, hay unos pecados más graves que otros, pero aún los menos graves siguen siendo de extrema vileza contra nuestro Señor. Y entonces dice ella que ojalá ella pudiese pasar por su cabeza todo un mar convertido en sangre. Hace por supuesto pues como una alusión a la sangre de nuestro Señor también, para que ella se limpiase y poder tener a nuestro Señor Jesucristo como su habitante. Y ella se reconoce indigna de ello. Dice que mi corazón sea arrancado de mi pecho para que sea destruido en pedazos y quemado al carbón, para ofrecerle así una morada digna al Señor. Y si bien no es del todo digna, al menos una menos indigna de la que ella tiene. Dice ella: pero nuestro Señor se entregó a ella, unas veces benigno y otras veces severo, pero se entregó a ella y se mostró a ella. Y rápidamente dice ella: y yo no merecía sino solamente que me ignoraras, Señor. Ni siquiera que se mostrara severo con ella, sino que no se mostrara del todo. ¡Qué actitud de humildad de una verdadera persona que ha tenido una revelación de nuestro Señor genuina y auténtica!
tanto falso vidente, tanto falso profeta que hay hoy en día por ahí pululando, y lo que les gusta es la fama y las vistas y los likes y que les digan, oh, qué mensaje, qué santidad, qué grandeza, qué interesante, y les gusta que los asusten y que el mensaje diga que viene un meteoro que les va a destruir y que va a correr la sangre y que la séptima luna del mes no sé qué, todo ese morbo que le encanta a la gente que no está con Dios, que no tiene a Dios en su corazón. Y miren lo que está diciendo una verdadera profeta y una verdadera y genuina santa que ha tenido una verdadera revelación de nuestro Señor. ¿Qué dice ella? Soy indigna de que el Señor, así fuera con severidad, me visitase. Porque lo único que yo merezco, dice Santa Gertrudis, es que el Señor no se revele a mí, porque estoy llena de pecado y de vileza. Y al ella reconocerse así, que le dice luego nuestro Señor, cuando ella le dice a él, dice ella, no merezco que ni siquiera tú te hubieras manifestado a mí, pero tu gran ternura, le dice ella a nuestro Señor Jesús. Miren cómo pasa de humillarse, que eso es una actitud cristiana. El mundo hoy nos vende, no te humilles, empodérate, no sé qué, no te dejes. No, ella se humilla ante el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y una vez humillada y postrada a sus pies, le dice, pero, oh Señor, tu gran ternura me lleva a pensar que te muestras más turbado que airado por mis pecados. Nuestro Señor no se enfurece, sino que se entristece, lo cual nos debe hacer cambiar de actitud ante el pecado. Nosotros somos todavía débiles, claro, tristemente. Aún cometemos pecados, sí, ¿qué le hacemos? Quisiéramos no cometerlos por amor a nuestro Señor, claro, pero los cometemos. Pero debemos saber que nuestro Señor Jesucristo se entristece y no se enfurece. A menos que se trate de un pecado ya directamente, en el que abierta y apostáticamente o heréticamente rechazamos al Señor, y ahí ya pues es otro tipo de pecado, ¿no? Pero el pecado en general, de la debilidad, de la concupiscencia, bueno, los pecados que cometemos pero que nos duelen, por lo que el Señor se entristece, nos deben doler y no hacer temer. Decía San Luis Gonzaga que una persona espiritualmente avanzada no teme cuando peca, sino que le duele, y le duele mucho, pero no teme al Señor. Solamente le duele en el alma, porque nuestro Señor se muestra más turbado que airado. ¿Por qué? Porque Él escogió a Santa Gertrudis y en ella aplica la virtud de la paciencia para soportar las faltas de Santa Gertrudis. ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, Rey celestial, Rey de reyes, Señor de señores, a quien es dado todo el imperio y ante quien toda rodilla se dobla, y tiene paciencia con las faltas de aquellos que le aman, en vez de airarse, en vez de enfurecerse, como tendría todo el legítimo derecho de hacerlo? ¡Qué amor tan infinito! Y va a decir San Alfonso María de Ligorio, y también Santa Gertrudis y muchos otros santos, cuando yo descubro en mi vida ese amor que tiene nuestro Señor Jesucristo hacia mí, prácticamente no me queda ninguna otra opción, y lo dicen en buen sentido, que devolverle todo ese amor, entregándome todo a Él. Miren todo ese movimiento que hace Santa Gertrudis: se abaja, se humilla, se reconoce indigna, pero como se reconoce indigna, pecadora, vil, ruin, abajada, se da cuenta que nuestro Señor, en vez de airarse con ella, la ama más aún, teniendo paciencia con ella. Y ella le reconoce esta ternura al Señor, y al reconocérsela y al reconocer esto, va a hacer que su corazón se inflame más en amor. Quiera Dios en su generosidad y en su bondad darnos la virtud que tuvo Santa Gertrudis de reconocernos viles pecadores, totalmente necesitados del Señor, para que en esa necesidad Él se conmueva, se abaje,
nos levante de la mano y nos llene de ese fuego de amor que nos va a permitir ser felices, ya desde aquí, pero en la eternidad también. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. San José, ruega por nosotros. Santa Gertrudis, ruega por nosotros. Salve María.